así ya no habría? Sí, sí, sí. Vale, ¿Sí? gracias. Vale. Cuidado. Sí, ya lo hemos cambiado. Cuidado con los cables. Vale, buenos días y bienvenidas y bienvenidos. Buenos días, bienvenidas, bienvenidos. Muchas gracias. Un día importante para el Parque Nacional de las Lagunas, el Parque Natural, perdón, de las Lagunas de Ruidera. Un día importante para la provincia de Ciudad Real, Albacete, y un día importante para Castilla-La Mancha. Un día importante porque probablemente hoy vamos a tener conocimiento de un importante hallazgo que probablemente cambie el paradigma del conocimiento que sobre los asentamientos, hasta donde esto se ha indicado en el Pleistoceno de poblaciones humanas, se tiene en la ciencia y en la literatura ahora mismo del pasado de nuestra especie. Los hallazgos que en Ruidera, en las lagunas de Ruidera, en el entorno de Ruidera, ha descubierto el equipo que hoy nos acompaña, el equipo además con un nombre perfectamente simbiotizado con la idea, que son los primeros pobladores del Alto Guadiana. Creo que sirve además como preámbulo, pero además como un resumen perfecto de lo que se pretende demostrar y probablemente lo que hoy van a dar cuenta que han conseguido con sus primeros trabajos de prospección y de investigación. Yo no me voy a extender mucho, solamente felicitar a este extraordinario grupo de investigadores e investigadoras, animarles a que en este segundo año en el que la campaña probablemente, y esperamos todos que será absolutamente mucho más fructífera que lo que ya resultó la campaña anterior y que fue absolutamente espectacular el descubrimiento, ya aparecéis en toda la literatura universal sobre el asunto, anticipándonos que probablemente nos estemos encontrando ante un yacimiento de las características de una atapuerca, con lo cual lo que estamos planteando no es nada menor. Creo que lo que todos queremos es escuchar las conclusiones de las investigaciones que se desarrollaron en la campaña del año pasado y que también os anticipéis y nos contéis cuáles son los proyectos y los propósitos que tenéis para esta nueva campaña, de la que estoy absolutamente seguro que celebraremos éxitos y nos felicitaremos por nuevos e importantes hallazgos. Así que nada, os dejo la palabra y de verdad muchas gracias y suerte en la nueva campaña. A vosotros, muchas gracias. Nos vamos cambiando de silla para ver el ordenador, si no, no lo veo. Como quieras. Ponte. Es que si no, no veo muy bien. Vale, vale, ponte. Por ahí pasando la cámara. Vale. Sí. Vale, buenos días. Muchas gracias a todos y todas por asistir. La verdad es que para nosotros es un verdadero placer el estar aquí en el parque y haber sido invitados a dar esta exposición de nuestros resultados preliminares, que la verdad es que hemos trabajado bastante en ellos y tenemos bastante, no solo ilusión, sino confianza en que los resultados que hemos obtenido y que vamos a seguir obteniendo, efectivamente pueden aportar mucho al paradigma de la evolución humana en la península ibérica y en Europa en concreto. Entonces, pues bueno, contaros un poco estos primeros hallazgos, de dónde venimos y cuál es un poco la trayectoria que tenemos. Aquí estamos sentados Carlos Palancar, yo Daniel García, Sara Díaz Pérez, somos los tres codirectores del yacimiento, y Darío Fidalgo, que es nuestro experto en fauna paleolítica, que también, como es un yacimiento muy rico en fauna, aparte de humanos, pues hemos querido contar con él porque además hace un trabajo espectacular. Sin más, pues comienzo brevemente contando un poco lo que vamos obteniendo. Quería mostrar esta primera imagen donde se muestra un poco una reconstrucción paleoambiental hipotética de cómo podía ser el yacimiento de Ruidera, que ahora Darío nos hablará más de ello. Y en esta otra imagen vemos un poco cuál era el status quo de la primera campaña de excavación que hicimos, con un primer sondeo, una primera cata. Y nada, simplemente comentar que el grupo de primeros pobladores del Alto Guadiana tenemos especial énfasis en buscar humanos, y llevamos buscando humanos en estos periodos desde hace ya unos 7-8 años aproximadamente,
empezamos con la Cueva de los Toriles, otros yacimientos como el Cerro de los Pizorros, que lo llevan otros compañeros, entre los que se encuentra también Sara, y el yacimiento de Ruidera de los Villares, porque, como veremos, en la península ibérica hay muchos yacimientos, y el Alto Guadiana es verdad que carecía de yacimientos reseñables, entonces también un poco ese empecinamiento en buscar buenos fósiles, porque tiene que haber fósiles humanos en esta zona de la meseta sur. Nada, simplemente a nivel geográfico donde se encuentran un poco los Villares, como obviamente todos sabéis, pero bueno, se encontraría estas eran las diferentes lagunas que tenemos en Laguna Ruidera, y aquí concretamente en la Laguna Colgada, en esta primera parte, según se va desde Ruidera hacia la zona de Osa, a mano izquierda estaría la urbanización de los Villares, que es una finca privada, esto también es importante reseñarlo, pero que el dueño ha tenido muy amablemente a bien el conceder este permiso para poder excavarlo desde el punto de vista patrimonial. No se está viendo el puntero, ponte si quieres. Ah, vale, perfecto, perdón. ¿Esto? Sí. Vale, genial, gracias. Vale, pues aquí estaría la urbanización de los Villares, perdón. Y nada, pues esto sería un poco la morfología que tienen desde el punto de vista aéreo. Aquí ya vemos un poco el contexto. Aquí vemos la península, bueno, la península ibérica no, perdón. Vemos España únicamente, Portugal no está incluido en el mapa. Y las zonas que están en morados, como estas que tenemos aquí, son zonas que son fosilíferamente muy ricas, en fósiles del Pleistoceno, que es un poco en el marco cronológico en el que nos movemos. Y vemos que hay diferentes áreas de la península ibérica que no hay fósiles conocidos, no hay grandes yacimientos fósiles del Pleistoceno, y fundamentalmente del Pleistoceno medio, que es donde nos movemos. Es verdad que en la meseta norte, pues todos los yacimientos de Atapuerca, de Madrid, en los Pirineos también tenemos toda la cordillera cantábrica muy rica en yacimientos fosilíferos, en toda la cuenca de Baza, Guadix, pero lo que es la cuenca del Guadiana y la cuenca del Guadalquivir no hay mucho yacimiento fósil, y estamos convencidos de que si en la Sierra de Atapuerca tenemos humanos de todas las cronologías, en el sur de la península tenemos humanos de todas las cronologías, en medio tenía que haber humanos también de todas las cronologías probablemente. Esto sería lo que es la provincia de Ciudad Real, y esto es lo que es la zona denominada como La Mancha, que el concepto de La Mancha sabemos que es un concepto, depende cómo se acuñe, es un concepto complejo porque es político-cultural, pero bueno, esta sería un poco la zona conocida como La Mancha, la zona que vemos en verde. Con respecto al patrimonio arqueológico, sabemos que La Mancha es muy rica en patrimonio arqueológico. Aquí vemos algunos ejemplos, como serían tenemos desde castillos, puentes romanos, motillas, incluso grabados rupestres de la Edad del Hierro también. Es una zona muy rica en patrimonio arqueológico, pero es verdad que el patrimonio paleontológico o paleoantropológico, y sobre todo es verdad que la zona de Castilla-La Mancha sí que, por ejemplo, en Cuenca hay yacimientos fosilíferos de dinosaurios, muy buenos yacimientos, como las Ollas, por ejemplo, es un yacimiento muy conocido de Cuenca, pero en la zona de la submeseta sur, por así decir, no hay mucho yacimiento fosilífero. Entonces ahora pasa a Carlos a contaros. ¿Sigo? Bien, buenos días también. Bueno, como comentaba Daniel, efectivamente en toda la cuenca alta del Guadiana hay muy poquitos yacimientos desde el Plioceno hasta el Pleistoceno. De hecho, de estos 7 que vemos aquí, 2 son de los que hemos trabajado el equipo de investigación. Vemos aquí en el 5 el yacimiento de los Villares. En comparación con otras zonas de la península, hay mucha escasez de yacimientos, que puede deberse a diferentes factores, entre ellos, pues, por ejemplo, la orografía, que es un terreno que a lo mejor no puede facilitar tanto en estos sistemas kársticos donde normalmente se acumulan los fósiles, o el uso intensivo agrícola, o, por ejemplo, también el mal tratamiento que han recibido los fósiles muchas veces, que es, por ejemplo, el caso que tenemos en nuestro yacimiento. Esto es una foto aérea, bueno, son diferentes fotos aéreas en diferentes años de la Laguna Colgada, que es frente a la que se sitúa nuestro yacimiento, que es la estrella. Bueno, se ha movido un poco, pero sería más o menos como por aquí. Entonces, entre los años 60 y los años 70, no sabemos exactamente el año, se construyó esta carretera que vendría más o menos por aquí, y es
en ese momento en el que, en la construcción de la carretera, que fue previa a que entrara en vigor la ley actual de patrimonio, salieron esos restos fósiles, pero no se pusieron en conocimiento de las autoridades. Años más tarde, en el 2008, Antonio Ruiz Reynosa, que es el guarda de la finca de los Villares, pues paseando por allí se encontró unos cuantos restos que entrega en el año 2018 a un profesor de la Complutense, y como nosotros estábamos trabajando por aquí por la zona, pues llega a nuestras manos. Había como entre 50 y 60 restos fósiles que vimos que podía tener interés y decidimos estudiar. En ese estudio preliminar, que se publicó en el año 2022, concluíamos por dataciones combinadas de series de uranio y ESR que los fósiles tendrían una cronología, una antigüedad de unos 350.000 años. Eso, añadido a que encontramos unas marcas de corte de origen antrópico, nos indicaba que tenía interés el yacimiento y que merecía la pena ir tras la pista de más fósiles. Y entonces empezamos los trámites de contactar con el dueño de la finca, pedir los permisos necesarios y demás. Y entonces fue cuando el año pasado realizamos la primera campaña de excavación. Ahora veremos una foto de cómo es el yacimiento, pero el muro de la carretera que se construyó vendría por aquí, y en una primera prospección que hicimos el primer día, la mayor acumulación salía en las zonas cercanas al muro, y por eso decidimos hacer estas 4 cuadrículas desde el muro, alejándonos para ver si la acumulación de fósiles llegaba a zonas más alejadas o no, y también unas catas hacia el oeste, norte y sur de la excavación para ver cómo correlacionaban los estratos. Cuando vimos que ya estábamos llegando a zonas fosilíferas, decidimos también ampliar estas otras 4 cuadrículas para recoger la mayor cantidad posible de material, porque al estar en la superficie prácticamente urge recuperar cuanto antes todo este material. Esta es el yacimiento, como empezó. Aquí tenemos el muro y estas 4 cuadrículas iniciales, que al final de campaña más o menos acabó excavándose en la cuadrícula más cercana al muro, pues alrededor del metro, y en estas regiones de aquí un medio metro aproximadamente. Como veíamos en la primera imagen, es un yacimiento que tiene una pendiente muy pronunciada, que dificulta en algunos casos la excavación, pero por otro lado, como veremos ahora, muchos de los fósiles salen de manera bastante fácil, porque al venir de un material removido, pues no salen con relativa facilidad. Los trabajos que ha hecho nuestro compañero Isidoro Campaña sobre la estratigrafía nos indican que en el momento en el que las lagunas funcionaban como un río, este río erosionaría las margas y dolomías y formaría, no sabemos si un abrigo, una cueva, grietas, una sima, no sabemos todavía qué tipo de estructura sería, pero sí sabemos que tendría que estar funcionando al menos durante un tiempo como acumulación de agua, porque se ven espelotemas, y en los fósiles encontramos también marcas de que estos fósiles han estado en agua. Tiempo después, y en ese tiempo se depositan los sedimentos del Pleistoceno. Tiempo después, el visor de la cueva o el abrigo se erosiona y queda expuesto, cuando se deposita este nivel edáfico, un nivel 2 anterior a que en los años 60 o 70, cuando se hace esta carretera, en esta región de aquí, al construir la carretera, ese terreno que dinamitan en muchas ocasiones, lo vuelcan encima de este estrato 2, y en este material, en esta capa, en este nivel 1, es donde nos estamos encontrando todo el material fosilífero. Lo ideal sería que ahora, cuando consigamos a final de campaña, si conseguimos exponer el techo del nivel 3 en toda la extensión, pues intentar bajar al menos en alguna cuadrícula este nivel 3 para ver si en este nivel encontramos ese material in situ. Gracias a los trabajos que ha hecho Lucía Bermejo sobre la geofísica del yacimiento, esta sería el área que excavamos el año pasado, y pensamos que en esta región de aquí, que es otro de los objetivos que tenemos que hacer este año, es abrir una cuadrícula por aquí a ver si encontramos esa brecha in situ,
En el caso de confirmar que estaría en esta zona de aquí, pues vemos que la extensión del yacimiento podría ser del doble, incluso el triple de lo que hemos excavado hasta ahora. Ahora os dejo con Darío, que os contará más sobre la paleoecología. Muchas gracias, Carlos. ¿Te quedas ahí? Sí, yo creo que sí. Se me ve bien, ¿no? Vale. Genial. Pues ahora vamos a hablar un poquito de los fósiles que hemos encontrado. En esta primera campaña del 2023 se han encontrado cerca de 1.500 fósiles ya en una única campaña, lo que es bastante sorprendente para un yacimiento de este tipo, que se suman a los 60 aproximados que ya teníamos antes. Y curiosamente, entre estos 1.500 fósiles encontramos una gran diversidad de animales que nos permiten hablar no solo del patrimonio cultural o antropológico de la región, sino que también nos permiten enfocarnos al estudio del patrimonio ecológico del pasado. Y curiosamente, algunos de estos fósiles también tienen marcas de interacción con seres humanos, marcas de cortes que también nos permiten correlacionar los comportamientos humanos con los ecosistemas en los que estamos. Pero como es un tema un poco difícil, vamos a darle un mínimo contexto global. Justo en la cronología que hemos hablado, entre 300.000 y 400.000 años, empezamos a tener los típicos ciclos glaciares e interglaciares tan famosos del Pleistoceno, con sus grandes glaciaciones y sus periodos interglaciares. Y esto, claro, condiciona mucho cómo es todo el terreno, el nivel del mar, la extensión del hielo y los ecosistemas. Específicamente, en el momento concreto en el que nos encontramos, nuestra hipótesis es que estamos en un interglaciar, que estamos en un clima más parecido al actual, que no se extendería mucho el hielo, pero que está muy afectado por dos periodos glaciares muy grandes, con una extensión del hielo tremenda. Y esto condiciona el cambio que está empezando a aparecer en los ecosistemas y se empiezan a estructurar los ecosistemas actuales. Específicamente, el registro global de esta cronología es muy escaso. Hay bastante registro un poco anterior, que es cuando se hipotetiza que entran los seres humanos en toda Europa, hace aproximadamente 1 millón de años, un poquito más antiguo, y luego, cuando ya están los ecosistemas totalmente actuales, después de las grandes glaciaciones, volvemos a tener mucho registro estudiado, donde se encuentran los grandes yacimientos de neandertales, por ejemplo. Justo, esta cronología nos interesa especialmente porque, como cambian todos los ecosistemas, también cambian todas las comunidades, toda la fauna y toda la interacción de la fauna con los seres humanos. Y esto se ve específicamente en las zonas del Mediterráneo, es decir, se empiezan a estructurar los ecosistemas mediterráneos. Y justo este es el enfoque que estamos teniendo en el caso del estudio de la fauna, de los ecosistemas y de la paleoecología en general. Poder rellenar el salto que tenemos entre los ecosistemas que conocíamos de las primeras entradas de seres humanos en Europa, hasta hace 400.000 años, y luego los ecosistemas que ya conocemos como ecosistemas actuales que empiezan después de los 200.000 años. Y esto coincidiría justo con un punto de apertura de nichos ecológicos para humanos, es decir, pasamos de un periodo en el que los humanos podrían sobrevivir difícilmente en Europa a un momento en el que tenemos muchas zonas óptimas para que los humanos generen poblaciones y poblamientos. Pero vamos a ponerle un poco de cara a los animales que tenemos aquí, que al fin y al cabo es mi especialidad y es lo que más me gusta. En concreto, en esta primera campaña hemos encontrado desde leones y grandes carnívoros, a leopardos también, tenemos una gran diversidad de carnívoros, pero curiosamente estos carnívoros, aparte de que ya se conocían de estas cronologías, tienen muy poco registro en esta zona en la que nos encontramos actualmente. Tenemos también felinos más pequeños, más esperables, linces ibéricos, que en el pasado tendrían mucha extensión geográfica, pero que tampoco se conoce del todo hasta qué momento perduran en cada uno de los sitios. Y algo de cánido. Tenemos lobos, que justo estamos en un periodo de transición entre lobos de tamaño de coyote a los lobos eusociales que montan grandes poblaciones como conocemos hoy en día. Pero aparte de que todos estos carnívoros, también tenemos herbívoros, que son la base de biomasa al final de estos ecosistemas. Tenemos algunos pocos fósiles de caballos, que también son bastante esperables, y de jabalís. Lo que ya es menos esperable es la gran acumulación de cabras que tenemos. Igual de los 1.500 fósiles que se encuentran en el yacimiento, cerca de 1.000 pueden ser perfectamente de cabras, pero no cabras como las actuales, sino cabras más cercanas, más emparentadas con los tares del Himalaya que continúan actualmente. Se alejan un poco de las cabras que nos imaginamos actualmente, de capra pirenaica o las cabras domésticas.
Y aún no hemos estudiado muy en detalle, pero tenemos algo de pequeños animales. Tenemos algo de conejo, tenemos algo de ave. Pero no tenemos nada de mamíferos muy pequeños. No tenemos roedores, no tenemos insectívoros, no tenemos murciélagos. Y esto también nos habla de los procesos que ha sufrido este yacimiento, de cómo se ha podido erosionar o si se ha podido perder algo del material. Pero como al final nosotros nos dedicamos a hacer análisis, a hacer estudios y al final somos investigadores, hemos enfocado esto como una reconstrucción de los ecosistemas y las comunidades. ¿Qué hemos hecho? Hemos registrado, hemos revisado toda la bibliografía que hay de yacimientos de estas cronologías en la península ibérica y hemos intentado ver dónde cuadra nuestro yacimiento. Este sería un mapa con la mayoría de los yacimientos, con un registro conocido y un poco grande para analizar, y hemos caracterizado algunos puntos que definen estos yacimientos, enfocado en este caso desde la fauna. Tenemos yacimientos típicos con grandes animales, con elefantes, que son los que nos podemos encontrar, por ejemplo, en Madrid, en Los Ríos, o en Torralba y Ambrona, en Soria, que esos se alejan un poco de lo que nosotros podemos ver aquí, por los animales que os he contado. También tenemos yacimientos, como algunos de Atapuerca, que tienen animales que son muy distintos a los que nos encontramos en la fauna actual global. Y estos también se alejarían un poco, sobre todo por cronología, de los que tenemos aquí. Luego en Madrid hay algunas peculiaridades de animales endémicos y tampoco tenemos aquí taxones animales de climas muy fríos. No tenemos muflones, no tenemos bueyes almizcleros, no tenemos rinocerontes lanudos. Es decir, efectivamente parece que estamos en un interglaciar, pero aparte estamos en un interglaciar que se caracteriza en esta asociación por la gran presencia de carnívoros con respecto a los herbívoros que tenemos. ¿Y estos análisis qué nos dicen? Pues que efectivamente este yacimiento se parece más a aquellos yacimientos de cuevas, de zonas rocosas un poco áridas, como nos podemos encontrar, por ejemplo, en Atapuerca en Sima de los Huesos, o en yacimientos del Prepirineo, tanto en la parte catalana como en la parte francesa. Y esto nos habla, por un lado, de los ecosistemas como tal, de zonas rocosas, abiertas, con gran cantidad de carnívoros, pero por otro lado también nos habla de la formación del yacimiento. Aparentemente, toda esta acumulación de carnívoros nos dice que tenemos un desarrollo de una cueva, un sitio donde entran carnívoros y se pueden quedar atrapados. Entonces estamos trabajando todavía desde esa vía, desde esa hipótesis, pero para esto necesitamos excavar más y entender mucho más la geología. Aparte, los pocos datos que están llegando todavía de momento de los fósiles, de los pólenes, nos hablan de unos ecosistemas vegetales, unas comunidades vegetales mediterráneas, típicas de interglaciares y muy parecidas a las actuales, pero que sabemos que son antiguas por los análisis que se han hecho. Entonces, si superponemos a, por ejemplo, una de las cuevas kársticas de la zona que tenemos por aquí todavía, una vegetación típica mediterránea, pero de un ambiente igual un poco más árido, con pues, esos olivos, algunos pinos puntuales, y todo el desarrollo del karst, nos podríamos encontrar con algo como esto. Y nos faltaría, que solo dejamos para etapas posteriores, integrar toda la fauna y toda la comunidad de animales, incluso de los humanos, en esta reconstrucción ambiental que tenemos por el momento. Y ahora vamos a pasar un poco más a hablar de los humanos, y os dejo con Sara, que os hablará de la industria lítica. Muchas gracias, David. Bueno, yo voy a hablar de la industria lítica que hemos encontrado, que en principio serían herramientas elaboradas sobre cantos, en este caso serían cuarcita, que al parecer es la materia prima predominante en La Mancha, y lo que encontramos son lascas y cantos trabajados. En algunos casos son cantos trabajados de forma bifacial y en otros casos se trataría de explotación de lascas. Una de las piezas más importantes que tenemos es este canto en cuarcita, que está trabajado por las dos caras y que, aunque aún no hemos hecho algún análisis de huellas de uso, posiblemente se emplearía para las marcas de corte que han encontrado nuestros compañeros, o para realizar cualquier otro tipo de actividad como el trabajo en madera o cárnico. Lo que hemos encontrado es un total de... el material en cuarcita, que es la predominante en el yacimiento, caliza, pero que aún no tenemos muy claro si son piezas que en realidad han sido talladas, y algún tipo de materia indeterminada. La mayor parte de las piezas que hemos encontrado en las lascas
son de talones corticales o lisos, lo que nos indicaría que son las primeras fases de configuración de estos cantos trabajados. O sea, se trataría de las lascas realizadas sobre este tipo de cantos. Como ya he comentado, la mayor parte de los materiales son realizados en cuarcita. Lo que nos queda saber es la procedencia de estos cantos, ya que se encuentran en zonas cercanas a los ríos o en piedemontes de cerros de poca altura. Para ello, a lo mejor necesitamos vuestra ayuda para saber dónde podemos encontrar este tipo de cantos, ya que no nos ha dado tiempo a prospectar, pero es algo que tenemos en mente. Y bueno, luego si queréis, aquí tenemos una lasca de cuarcita que encontramos ayer y esta mañana justo nos ha aparecido otro canto tallado. Así que aunque hay poco material lítico, sí que tenemos, en comparación con otros yacimientos como son el Sotillo o Albalá, que solo tienen bifaces o hendedores y no tienen ningún tipo de fauna o de restos humanos. Hablando de restos humanos, ¿no? Hablando de restos humanos. ¿Lo pongo ahí? ¿Sí? Pues me pongo aquí, señor. Claro. Vale. ¿Paro esto? Vale. Vale, y ahora, por último, vamos a pasar a hablar de los restos humanos que se han encontrado en el yacimiento y de la importancia que estos restos tienen para conocer la evolución humana. Bueno, en primer lugar, decir que, como ha dicho Darío, el material humano del Pleistoceno medio, ahora veremos un poquito un mapa de la evolución humana, es bastante escaso en general en la península ibérica y en Europa. Igual que como comentamos, de los neandertales, es un linaje humano, una especie humana, un grupo humano que lo controlamos muy bien, sabemos quiénes son los neandertales, hemos conseguido sacar ADN de varios de ellos, conocemos el genoma neandertal. Las especies o grupos humanos anteriores a los neandertales son menos conocidos, porque hay un registro muy escaso. Y por suerte, lo que parece que tenemos en este yacimiento es precisamente esto, fósiles de humanos anteriores a los neandertales. Aquí se puede ver en esta imagen el material humano que salió en la primera campaña de excavación. Por suerte tenemos además muy bien representados las diferentes partes anatómicas. Tenemos un fragmento de cráneo que es bastante indicativo. Aquí, por ejemplo, vemos un fósil del Pleistoceno medio de la península ibérica, que sería el fósil de la cima de los huesos de Atapuerca, el cráneo conocido como cráneo 5 o Miguelón. Y este sería el fragmento de cráneo que apareció el año pasado en la primera campaña. Y sería un fragmento de cráneo que encajaría en esta parte de aquí. Un fragmento de parietal humano y además con un grosor bastante llamativo, el fragmento de parietal. Entonces, este es de los fósiles un poco más icónicos que vamos teniendo de momento, pero también tenemos fragmentos de postcraneal, de dientes, que los dientes son muy identificativos para saber en qué especie o en qué taxón nos estamos moviendo, porque el postcráneo está más influenciado por factores ambientales, factores mecánicos, etc. Sin embargo, los dientes guardan muy bien la información genética y la información taxonómica. Entonces tenemos desde dientes, cráneo, manos, pies, costillas, omóplatos, está muy bien representado. Y además estamos haciendo, los últimos análisis indican que tendríamos mínimo 2 individuos adultos y un individuo subadulto. Tenemos un fragmento de una mandíbula de niño también. Entonces, mínimo 3 individuos de momento. Estos son los análisis que ha realizado Carlos en el omóplato, en lo que llamamos la escápula, que vemos que tiene algunas características que esto sería un neandertal, esto sería Homo antecesor, que es un homínido del final del Pleistoceno inferior, un homínido primitivo, y este sería nuestra escápula, la que tenemos en Villares. Y aquí hay un surco que parece que es un surco que puede no tener mayor importancia, pero el dónde está posicionado este surco nos habla de la taxonomía de esta especie. Y sería diferente a los neandertales y más parecido a taxones más antiguos. Aquí sería una reconstrucción que además he de decir que tenemos el orgullo de haber presentado los análisis que estamos haciendo en Ruidera en congresos internacionales. Hemos presentado este hallazgo en un congreso en Los Ángeles, en California, o sea, en Ruidera se ha ido hasta California, gracias a estos fragmentos craneales. Y ahora en septiembre vamos a presentarlo en Zagreb, en el Congreso Europeo de Evolución Humana, para empezar a dar a conocer estos hallazgos a la comunidad científica. Entonces aquí tenemos cómo se encontró el parietal inicialmente, que veis que está embebido en un fragmento de un sedimento muy duro que llamamos brecha. Una compañera, Beatriz Fernández Cascón, realizó la limpieza y restauración de esta pieza para poder ver la morfología que tiene internamente.
estudiar el grosor del cráneo, y luego también, por suerte, este fragmento de sedimento se ha podido mandar a datar, que ahora os comentaré un poco los resultados que hemos obtenido. Y luego también esto sería simplemente para ver un poco dónde está ubicado este parietal. Este sería el parietal que tenemos, esta sería la imagen espejo, por así decir, que nos da un poco la morfología del cráneo. A nivel dental, como decía, también tiene algunas características muy particulares. Aquí tenemos nuestro diente, es un primer molar, la primera muela del yacimiento de Ruidera Los Villares. Aquí tendríamos diferentes neandertales, diferentes homínidos del Pleistoceno medio y del Pleistoceno inferior ibérico. Esto sería Homo antecesor, preneandertales, Ogidelbergensis, que ahora explicaremos que esto es un poco jaleo en evolución humana, y vemos que nuestro diente básicamente es enorme. Es un homínido que tendría que ser bastante más grande que este que os enseñé anteriormente. Por el tamaño del molar, estas muelas que tenemos aquí son las muelas de un cráneo como este que tenemos, y como veis nuestra muela es bastante mayor, entonces sería un individuo de un tamaño muy grande, aparte de la morfología, que tiene una morfología bastante particular. Ahora bien, la cronología que hemos obtenido para este cráneo, este sedimento que hemos datado en el Centro de Evolución Humana de Burgos mediante técnicas de luminiscencia, ha dado 300.000 años, que encaja muy bien con los datos preliminares que teníamos de esos hemitragus, de esas cabras que datamos inicialmente, que daban en torno a 400.000 años. Pues el homínido que tenemos también tiene esa cronología potencialmente, porque esto nos dice la edad del sedimento y el homínido puede ser ligeramente anterior. ¿Quién hay en la península ibérica en esa cronología, en el Pleistoceno medio? Pues básicamente tenemos dos yacimientos fundamentales, que uno es, como bien conocemos, Atapuerca. La Sima de los Huesos es el de los yacimientos que más fósiles ha producido, más de 20 individuos. Y luego también tenemos, bueno, dentro de Atapuerca también está el complejo de Galdía, que también tiene una mandíbula humana. Y luego estaría un cráneo portual, un cráneo parcial, que sería el de la Gruta de Aroeira, que también tiene unos 400.000 años. Y esto es el único material, del poco material que hay de humanos del Pleistoceno medio en la península ibérica. Entonces, sería nuestro yacimiento de los más importantes que tenemos en la península ibérica, ya no solo por la cronología, sino porque tenemos varios individuos adultos, individuos subadultos, fauna lítica. Es un yacimiento que llamaríamos de conservación excepcional, de los que se encuentran muy pocos en la península ibérica, y no es por tirarnos flores, es que como trabajamos en ello somos conscientes de que realmente es una joya lo que tenemos aquí. Si miramos esto en un contexto primero global y luego europeo, estos serían los yacimientos del Pleistoceno medio. El Pleistoceno medio, como ha comentado Ari, es una época muy particular porque es una época en la que no hay mucho yacimiento, no tenemos tan controlados los homínidos o la fauna como teníamos en Pleistoceno inferior o en Pleistoceno superior, pero aún así hay homínidos que en un principio son en Europa los que dan lugar a los famosos neandertales. Es verdad que como son yacimientos más puntuales y sobre todo de los que no se ha podido sacar material genético, los neandertales genéticamente los tenemos controlados, conocemos el genoma neandertal. Pero de las especies anteriores a los neandertales conocemos algo de la Sima de los Huesos de Atapuerca, porque también tiene una conservación excepcional, pero no lo tenemos tan bien controlado. Si miramos en Europa, teníamos fundamentalmente unos 10-12 yacimientos del Pleistoceno medio, y en Ruidera Los Villares sería uno de ellos. Sería un yacimiento, como decimos, único, ya no solo en la península ibérica, sino en Europa, porque muchos de estos yacimientos es un cráneo aislado. Fundamentalmente nos enfocamos mucho en el cráneo, pero el tema de tener cráneo, poscráneo, dientes, fauna lítica, hace que sea especialmente excepcional, no solo en la península ibérica, sino en Europa. Ahora bien, ¿quiénes serán estos señores que nos estamos encontrando, señores y señoras que nos estamos encontrando aquí? Realmente no lo sabemos de momento. Lo que sabemos es que son humanos, que en el Pleistoceno medio quien está en la península ibérica o quien está en Europa es Homo heidelbergensis, que sería el antepasado de los neandertales, pero Homo heidelbergensis nos despista un poco porque es una especie que se llama muy polimórfica, es decir, nos encontramos algunos que son muy parecidos a los neandertales dentro de este Homo heidelbergensis, como por ejemplo la Sima de los Huesos. Si habéis leído los últimos trabajos, los clasifican como preneandertales, porque son casi neandertales. Sin embargo, hay otros fósiles, como el que dio nombre a la especie, el de Heidelberg, que es la mandíbula de Mauer, o el yacimiento de Petralona en Grecia, o incluso el yacimiento de Aragó en Francia, que hay autores que los ven como especies más arcaicas, o un morfotipo más arcaico. Por lo cual, dentro del Pleistoceno medio tenemos morfotipos más tipo neandertal y morfotipos más tipo Homo erectus.
hay quien se atreve a decir que en Europa hay dos grupos humanos, uno el que da lugar a los neandertales y otro que es un relicto de un Homo erectus. Son hipótesis que están actualmente en trabajo. De hecho, se le llama a este punto de la evolución humana, se le llama en inglés el muddle in the middle, el barro en el medio, porque básicamente no sabemos muy bien qué está ocurriendo ahí. Si hay un grupo humano, si son dos grupos humanos, hay también extinciones en el norte, entonces las poblaciones se van hacia el sur, entonces se crean como subpoblaciones en el Mediterráneo, porque es verdad que los fósiles mediterráneos tienen otro aspecto diferente a los fósiles más de Centro Europa. Entonces, si pueden ser subpoblaciones mediterráneas que se extinguen en momentos y se refugian en el sur, no se sabe exactamente, pero lo que sabemos es que nuestros fósiles encajarían en ese momento y pueden aportar mucha luz a este barrizal que tenemos en el Pleistoceno medio y sobre todo en esa formación de los neandertales, de los posibles antepasados de los neandertales. Aquí vemos un mapa también donde vemos que estos autores han clasificado a 4 grupos. Aquí tendríamos la línea de evolución temporal y aquí tendríamos longitud en grados desde la zona del sudeste de Europa hasta la península ibérica. Entonces aquí han clasificado 4 grupos. Los últimos neandertales, que también los últimos neandertales vivieron en la península ibérica, están en el yacimiento de Gibraltar, es donde se piensa que están de los últimos neandertales. Tendríamos los neandertales tempranos, luego tendríamos los preneandertales y luego los preneandertales tempranos, que estos encajarían en Homo heidelbergensis y estos encajarían en Homo neanderthalensis. En un principio, aquí ya ha ocurrido un proceso de especiación. Aquí, al final, como decía Darío, al final del Pleistoceno medio, cuando ya entramos en el Pleistoceno superior, empezamos a encontrarnos cosas más estables, morfotipos que cambian menos. En el Pleistoceno medio hay mucho cambio evolutivo. ¿Dónde entra en Ruider a los Villares? Pues entraría por longitud, entraría aquí, en la península ibérica, un poquito más, aquí tendríamos Lisboa, Burgos, y aquí estaría más o menos la Castilla-La Mancha, y por edad entraría aquí, en torno a unos 300.000 años. Entonces, en teoría, deberíamos encontrarnos efectivamente frente a Homo heidelbergensis, aunque también estaríamos muy cerquita de estos Homo heidelbergensis que tienen un aspecto más antiguo, donde personalmente creo que podría entrar nuestra especie. No tanto más tipo en estos preneandertales que son casi neandertales, sino más en morfotipos, formas más antiguas que se pueden parecer más a, aunque sea de la misma especie, Homo heidelbergensis, cosas que se pueden parecer a más tipo Homo erectus o cosas más antiguas. Estos son de momento hipótesis que vamos barajando. Teníamos unos humanos del Pleistoceno medio, pero que tienen una pinta bastante arcaica. Y de hecho, como ha comentado Sara antes, la lítica que sale también tiene una pinta bastante arcaica. De momento estamos publicando en congresos internacionales, estamos preparando las publicaciones para artículos internacionales, esperemos que de un impacto alto, y habrá que ver cuando propongamos nuestras hipótesis qué piensa la comunidad científica de esto y qué nos dicen, qué opinan. Aquí tenemos algunos cráneos de la evolución humana en Europa, donde está el cráneo de Ceprano, que es un cráneo de la península itálica, de unos también probablemente es más moderno de lo que pone aquí, son probablemente 350.000, 400.000 años, y aquí se va neandertalizando, en esta línea que vemos aquí, si ese adjetivo existe, la neandertalización, iría en esta dirección, y también vemos una evolución en el modo de talla lítica, desde un modo 1 de cosas muy básicas, lascas, como ha comentado antes, muy simples, cantos tallados, hasta lo que sería un achelense de bifaces clásico, un musteriense o un paleolítico superior. Y donde estaríamos nosotros sería en esta parte de aquí, por cronología, 300 y algo mil años, y por modo de talla, de momento, no nos ha aparecido nada que sea un modo de talla como, bueno, pues ahora podría hablar mucho mejor de ello probablemente que yo, un modo de talla clásico de un achelense como el que podemos tener en sitios muy cercanos de aquí, como el Sotillo, Albalá, que están muy cerca de Ciudad Real capital. Aquí lo que nos encontramos es otro tipo de industria, que puede ser que los homínidos que estuvieran aquí no hicieran esa industria, o en ese momento no necesitaran hacer esa industria. Barajamos las dos hipótesis. Pero lo que está claro es que la industria que nos encontramos no nos encontramos bifaces como Excalibur en la cima de los huesos, o bifaces como los que tenemos aquí, por ejemplo, en Albalá. Albalá o el Sotillo. O el Sotillo. Santonja. Claro, que Manuel Santonja ha trabajado mucho en ello, que hay mantas de bifaces. Bifaces. Aquí no me aparece ni un bifaz ni nada que recuerde a ese tipo de talla.
Entonces ya, pues eso, lo que tenemos sería un pre-neandertal temprano, lo llamaríamos Homo heidelbergensis. Sería, si finalmente lo de la cima de los huesos se denominan neandertales o preneandertales y se aleja un poco de esos heidelbergensis, en este caso, en la meseta sur sí que tendríamos esos heidelbergensis de un tamaño muy grande, con unas características un poco arcaicas, haciendo una talla lítica todavía un poco arcaica. Estaríamos más bien en esas hipótesis, de un Homo heidelbergensis bastante arcaico, pero todavía tenemos que trabajar mucho en ello y también ver qué nos depara esta campaña de excavación. Que para terminar ya la presentación va a contar Carlos muy ligeramente lo que estamos encontrando en esta primera campaña, donde, bueno, como comentar ahora, llevamos 1 día y medio de campaña de excavación y ya están saliendo hallazgos que podríamos denominar únicos por la calidad y cantidad. Bien, pues como decía Dani, hasta ahora, bueno, el objetivo de esta campaña es básicamente de lo que partimos o de donde acabamos el año pasado, que son las cuadrículas que están en negro, bajar o liberar ese nivel 1 para recuperar cuanto antes los fósiles que salen tan fácilmente y que están prácticamente expuestos en toda esta extensión de aquí, aquí y aquí, que son unos 10 metros cuadrados. En principio, la cantidad de material que deberíamos sacar es parecida a la del año pasado, otros 1.500 probablemente, porque el año pasado los metros cuadrados eran parecidos. Y bueno, este año la imagen que tomamos el lunes, cuando ya montamos todas las cuadrículas, pues ha quedado así. Esto que vemos aquí es lo que ya estuvimos excavando el año pasado, y este año vamos a abrir, como decía, esta zona de aquí y bueno, estas 4 y todo esto de aquí. Y bueno, como vemos en esta imagen, ya a pesar de que el lunes apenas pudimos excavar un par de horas y prácticamente la campaña de este año solamente se ha llevado a cabo ayer, ya hemos podido encontrar este premolar que veis en imagen y que tenemos aquí, que salió justamente en esta cuadrícula de aquí. Y estaba también pues muy en superficie, de ahí la urgencia de excavar cuanto antes y recuperar todo el material que podamos. Y pues eso es todo por nuestra parte. Muchas gracias. Cuando elegís el sitio en el que hacéis la excavación, supongo que siempre hay un antecedente de un hallazgo, de alguna cosa que da la pista, ¿no? ¿Cómo se produce ese? Pues esto se produce, como comentaba Carlos, cuando se hace la carretera. De algún modo, cuando hablas con la gente, porque hemos conseguido hablar con la gente, el jefe de obra de quien hizo la excavación en los años 70, y nos dijo que ellos tenían que hacer la carretera, utilizaban barrena cuando se encontraban alguna piedra grande, algún bloque grande, y que sí que recuerda que salían huesos. Pero claro, es cierto que hay que tener una sensibilidad por el patrimonio especial para cuando salen huesos, cuando estás excavando, notificar este hallazgo. Entonces, como que eso quedó un poco en el olvido, siempre sabían que ahí habían sido huesos los billares, pero como que quedó un poco en el olvido, hasta que cuando llegó el guardia de la finca actual, Antonio Ruiz Reynosa, fue el que un día, viendo que esos huesos podían ser potencialmente interesantes, porque estaban, lo que él denomina muy petrificados, fue que cuando habló con un profesor de la Complutense, el cual nos informó a nosotros de este hallazgo. Entonces, lo primero, ellos habían recogido una serie de fósiles, nos los entregaron, hicimos la notificación de hallazgo, y entonces, una vez visto esto y visto el interés, fue ir al yacimiento y decir, vale, hemos visto que aquí nos han entregado los fósiles, sigue habiendo fósiles en superficie, eran muy evidente por la gran cantidad de fósiles que hay, aparecen en superficie. Entonces, efectivamente, el lugar, sabiendo que la extensión aproximadamente era de unos 7 metros más o menos, la cata inicial queríamos cubrir los dos ejes, y lo hicimos donde más huesos había aflorando en superficie. Por lo menos porque ahí sabíamos que íbamos a encontrar fósiles, que íbamos a poder estudiarlos. Lo que no sabíamos era la cantidad ingente de fósiles que encontrábamos. Pero eso fue, una vez recogidos los fósiles que nos entregaron, llegar al yacimiento y decir,
pues es que aquí están aflorando fósiles en superficie, hagamos la primera cata De aquí. hecho, era tan exagerada de que levantar una piedra y encontrarte el fósil debajo de la piedra. Y de hecho, el año pasado haciendo estas escaleritas que vemos aquí, porque como tiene tanta pendiente el yacimiento, pues intentamos hacer de alguna manera escaleritas para no caernos cada vez que bajamos. Y simplemente haciendo 10 centímetros para hacer estas escaleritas salía una cantidad impresionante. O sea, es que está ahí mismo de cuando se hizo la carretera. Pero ese entonces ya estaba antropizado, es decir, ya habían pasado por allí las obras de carretera. Pues aquí, Claro. aquí no se construyó, simplemente es que cuando hacen la carretera que está justo al otro lado del muro, o sea, es el muro y al otro lado ya la carretera, cuando se hizo esa carretera es cuando tiran el sedimento encima de esto. Eso es, efectivamente, lo que les De sobra la, hacer de la la barrena o de cuando pasan las máquinas. ¿Perdón? ¿Enterraban a los humanos o No, para nada. no, o sabía que ahí los hombres sucedían? Pues en esta es una muy buena pregunta. De hecho, los que enterraban seguro a sus difuntos eran los neandertales. Los neandertales es la primera especie que encontramos enterramientos como los que podríamos hacer nuestros seres queridos hoy en día, con una posición de enterramiento, incluso con ofrendas, etcétera. Homo heidelbergensis, de lo que se sabe actualmente, no se han encontrado enterramientos sensu stricto. O sea, se propone que en la cima de los huesos puede ser una especie de depósito ritual de cadáveres, pero también es una hipótesis que está debatida en la actualidad, aunque es de las más aceptadas, que puede ser un depósito intencional, pero no un enterramiento como lo veríamos a día de hoy, como lo vemos en neandertales, donde se hace un agujero, se deposita el cadáver, se entierra, etcétera. Por eso, en estos yacimientos, claro, en neandertales sueles encontrarte, en muchos casos, el neandertal entero. Eso ayuda mucho para el estudio. En Pleistoceno medio sueles encontrarte trozos de los individuos, porque han fallecido y no se ha puesto el cadáver en una posición concreta, se lo han comido las hienas o se lo han comido los leones de las cavernas, y nos encontramos lo que han dejado esos animales. No sabemos de momento cómo han llegado aquí estos humanos. Porque en la fauna sí que encontramos, como comentaba Carlos, marcas de corte de que esos humanos se han comido esas cabras, y los humanos no sabemos cómo han llegado ahí. Si tienen marcas de carnívoros, si no tienen marcas de carnívoros, si finalmente las cabras también se cayeron por una sima y los humanos también se pudieron caer por esa sima y encontrárnoslo, porque es verdad que encontramos los humanos, o sea, yo tengo el convencimiento de que encontraremos no los humanos enteros, pero al tener desde pies hasta dientes, como que te hace ver de ojalá encontremos los humanos con una gran representación. Ojalá. ¿Cuál sería la previsión? Se supone que esa concentración a lo mejor mayor es porque ahí hubo acopio del movimiento de tierra cuando se construyó la carretera, pero se entiende que además que eso ya provocó en su momento pues, el desorden y el caos en los restos, ¿no? Se supone que si avanzáis en una dirección que esté menos antropizada, es donde podríais encontrar o hallar esto que está. Eso es una muy buena también pregunta, porque efectivamente, o sea, estos restos que tenemos aquí, básicamente lo que tenemos que hacer es rescatarlos, porque efectivamente ya están removidos, están en posición secundaria, son importantísimos y se puede estudiar, aunque no se puede estudiar el contexto, sí que se puede estudiar la anatomía y por lo menos saber anatomía evolutiva o qué asociaciones faunísticas, etcétera. Pero todo el contexto de si estaban enterrados, a lo mejor estaba enterrado, se hizo la carretera y se desarticuló completamente. Eso, por desgracia, nunca lo sabremos. La extensión en torno a la carretera parece que está toda bastante removida. Es probable que debajo de la carretera o al otro lado de la carretera podamos encontrar yacimiento in situ. De momento los objetivos en primera instancia son rescatar básicamente todo este material que está removido y que además está muy expuesto y que puede ser o expoliado o dañado por la meteorología, y luego posteriormente, como bien sabéis, se sabe en patrimonio, tendríamos que tener permiso de la siguiente finca para poder hacer por lo menos con una prospección visual inicialmente. Nos puede servir para saber si tenemos techo de cueva, pared de cueva, si hay sedimento removido, si no hay sedimento removido, para posteriormente intentar hacer también un pequeño sondeo. Pero por desgracia es probable que gran parte del yacimiento esté o debajo de la carretera o al otro lado. De momento no sabemos bien la extensión del yacimiento, estamos comenzando a hacer trabajos de geofísica para verlo, pero puede haber una parte que esté debajo de la carretera, efectivamente. Nada, muchas gracias a vosotros por vuestra atención. Seguro que vais a tener mucho recorrido. Ojalá, muchísimas gracias. Yo creo que estáis ante un importante hallazgo.
Yo creo que sí, muchísimas gracias. Si habéis empezado a recibir pues el input un poco de la comunidad internacional. Sí, efectivamente, sí. Y de momento las vibraciones Son buenas, sí, son buenas porque al haber tan poco material en esta cronología, es verdad que siempre va a generar debate, yo auguro también que va a haber debate, pero al final eso es lo bonito de la ciencia, el que uno propone una hipótesis, se rechaza, no, pero de luego es un material muy importante en un momento donde hay poco material, en la península ibérica y en Europa. Entonces, desde luego, un hallazgo extraordinario es el que tenemos aquí en Castilla-La Mancha. Pues genial. Pues nosotros lo celebramos además por la parte que nos toca, porque si conseguimos que esto pueda además contribuir a que incorporemos al turismo de ruidera, que no es poco lo que tiene. Eso es. Pero además lo especializamos además en cuestiones como pueda ser un turismo más antropológico. ¿no? Claro. Y nos vamos alejando un poco del otro turismo que tenemos, un turismo masivo. Y Sí, tal, sí. No estaría mal, ¿no? Sí. Esas sinergias. Felicidades otra vez y de verdad muchas gracias. Genial. Gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Ah, vale. Perdona, somos un poco intensos a veces. Tenéis que hacer lo que tocaba ahora, que es ponerlo, pero para hacerlo y luego las preguntas... Sí, no te preocupes. Sí, claro. Sí, sí. Con menos luz.